vivir una vida extraordinaria? ¿Se puede? Todo el mundo quiere lograr cosas extraordinarias, vivir una vida que escape a esa rutina y a esas cosas que se repiten día a día. La diferencia entre vivir una vida ordinaria o extraordinaria tiene que ver nada más y nada menos con creer que lo extraordinario es posible, o por lo menos abrir la puerta a esa posibilidad. Te invito a que juntos podamos pensar cuál es la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria, cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta para darnos esa posibilidad de manifestar esos sueños que creíamos imposibles y que tal vez puedan ser real. Durante mucho tiempo se le hizo creer al ser humano que era limitado, que tenía un montón de impedimentos y que había que cumplir con ciertos dogmas, con ciertas consignas que obviamente estaban impuestas por el otro. El famoso deber ser. Las personas nos regíamos por esa culpa y castigo también de lo que había que hacer porque era correcto y de lo que no se podía porque era incorrecto. Si pensamos en la ciencia, esta también fue evolucionando y avanzando en sus descubrimientos y tenemos a la ciencia del viejo paradigma que consideraba las limitaciones físicas, consideraba que el ADN o que la genética determinaba la constitución física del organismo de un ser humano, que nos hablaba del envejecimiento, de que a determinada edad el cuerpo sufría ciertas alteraciones que obviamente lo envejecían. Sin embargo, los nuevos descubrimientos, entre ellos Bruce Lipton, es uno de los representantes que habla de la epigenética. Y Bruce Lipton es uno de los que nos muestra con sus descubrimientos, con la clonación de las células madres incluso, que las limitaciones físicas no son tan reales y que incluso la información que le damos a nuestras células, la información que le damos a través de nuestro sistema de pensamiento y de nuestras emociones, alteran su comportamiento. Dicho de otra manera, una persona que cree que el envejecimiento es inevitable, que a determinada edad pasan ciertas cosas y que además lo enuncia como una verdad absoluta, obviamente lo va a terminar manifestando en su realidad cotidiana. En cambio, otra persona que vive en otro estado de conciencia, que sabe que su cuerpo depende de cómo es cuidado y es tratado en cuanto al estado de salud y bienestar, no va a tener esas limitaciones, no va a vivir de esa manera. Hay miles de ejemplos que muestran cómo ciertas personas, tal vez por una situación de enfermedad o por algún accidente, se han visto impedidos, se han visto imposibilitados de continuar con su cotidianidad. Sin embargo, su forma de pensar, su actitud frente a esa situación fue lo que determinó que se obraran esos famosos milagros, eso que ni la ciencia a veces puede terminar de explicar. O sea que la biología ya nos está mostrando que lo ordinario o extraordinario tiene que ver con una actitud frente a la vida, con un estado de conciencia. La psicología también muestra cómo el ser humano puede trascender los propios límites de acuerdo al uso de su propia mente, al uso de su propio estado de conciencia. Yo te invito a que te conectes con esos sueños que durante mucho tiempo sentiste que eran imposibles, ya sea porque te lo contaron, porque te dijeron que bajaras a tierra, que pusieras los pies en la realidad, o porque tú mismo te pusiste excusas para no avanzar y poner a prueba si esos sueños, si esos deseos que realmente estaban en lo profundo de tu corazón pueden llegar a hacerse realidad, pueden llegar a manifestarse como parte de tu realidad. Hay un punto que es muy importante, por lo cual muchas personas prefieren excusarse y justificarse, creyendo en que no es posible, creyendo en que ya es tarde y poniendo miles de excusas justamente por eso.
por excusarse de algo que en realidad les da miedo avanzar. El miedo lo podemos tomar tanto como un aliado, como puede ser un aliado o puede ser un enemigo. Puede ser un aliado porque nos alerta, de que hay cosas que tenemos que aprender, de que hay cosas en las que nos tenemos que preparar. O sea que de alguna manera puede ser como una señal para saber que para avanzar en el camino de nuestros sueños tenemos que tener una preparación o por lo menos tener la información que necesitamos que va a responder al famoso cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Ese cómo se va a responder sin duda a través de esos pasos que vamos a ir dando en ese caminar hacia la manifestación de nuestros sueños. Si nos paramos en la otra vereda, en el otro camino, vamos a tener miles de excusas y esas excusas van a terminar convirtiéndose en realidad, pero en realidad por un miedo que nos va a paralizar. En vez de motorizarnos para avanzar, nos van a detener en una justificación que obviamente tarde o temprano nos va a terminar frustrando. La vida de tus sueños, el poder cumplir los deseos que están en lo profundo de tu corazón dependen justamente de tu estado de conciencia y de cuán creas en ello o no, de cuán conectado estés con tu verdad, con tu intuición y con el deseo genuino de vivir realmente lo que deseas en tu vida. La física cuántica nos ayuda mucho para pensar en estas posibilidades. Nos explica desde un lugar científico y desde un lugar incluso detallado, desde un lugar específico, ya no como una teoría o como una linda filosofía, sino como un hecho, como una realidad. Nos dice que en el campo cuántico existen infinitas posibilidades, es decir, de una situación hay infinitas formas de ver esa misma realidad. Hay infinitas formas o infinitas perspectivas para comprender un mismo hecho. Esto de alguna manera nos ayuda a pensar que para manifestar algo que queremos no existe una manera, sino muchas más. Tal vez la clave es confiar y avanzar en ese camino de ir probando por ensayo y error, de ir dando los pasos necesarios para que el camino nos vaya mostrando como una especie de pistas o señales la mejor manera para lograr esa vida de tus sueños y manifestar lo extraordinario. Te voy a dar unas claves, ¿sí?, que van a ser los primeros pasos para que después continúes en ese proceso de poner a prueba si eso que te dijeron como imposible o lo que tú mismo te justificaste para dejarlo ahí postergado puede ser una realidad. Primero y principal, tener en claro qué es eso que realmente quieres. A veces cuando se le pregunta a una persona qué es lo que quiere, le cuesta en pocas palabras poder definirlo. Empiezan a explicar algo que no termina siendo para nada claro ni siquiera para la propia persona. Por eso tener la claridad del qué es lo que quieres, va a ser clave para que el camino pueda dirigirse de una manera más precisa, más concreta y sin tantas vueltas. Después del qué viene el para qué. ¿Para qué quieres eso que realmente deseas? ¿Cuál es el sentido que tiene cumplir ese sueño en tu vida? Y esto es fundamental, porque si no sabes para qué, vas a perderte en el camino con otras cuestiones que van a ir apareciendo como proceso de vida y que te van a dejar en un lugar de frustración y de insatisfacción. El para qué es el sentido que tiene en tu vida el cumplir esos deseos, el cumplir eso que realmente quieres cumplir en tu vida. El próximo paso, y es donde la mayoría de las personas se frustran o directamente renuncian a continuar, es en el famoso cómo. Una vez que tienes en claro el qué, una vez que tienes en claro el para qué, viene obviamente la pregunta del cómo lo hago, cómo lo logro. Y lo que nunca hay que hacer es encontrar la respuesta del cómo antes de avanzar. El cómo va a venir a medida que vamos dando los pasos que necesitamos, porque no existe una única manera de hacer las cosas, sino que existe la propia manera que uno va descubriendo a medida que va avanzando, a medida que va dando los pasos necesarios del deseo por cumplir al deseo ya cumplido. Así que nunca esperes encontrar la receta mágica, la fórmula antes de avanzar. El cómo se te va a ir manifestando paso a paso y obviamente lo vas a terminar descubriendo cuando ya estés en la recta final.
Y un paso también fundamental, a medida que vayas avanzando, incluso cuando estés llegando a la recta final de cumplir ese deseo, se van a poner a prueba. Como un parte del proceso de la vida humana, van a salir a la luz todos los temores que tienen que ver justamente con el deseo cumplido. Hay una famosa frase que dice: ten cuidado con lo que deseas porque se cumple. Muchas veces las personas desean manifestar cosas, pero cuando están ahí por cumplirlos, aparecen todos los temores, aparece todo lo que estaba guardado en un cajón. Porque obviamente no es lo mismo una idea, una expectativa, que un hecho. Por eso también ten presente que en el proceso de vivir una vida extraordinaria van a aparecer todas las cosas no resueltas, todos los dolores no sanados, todos los temores que estaban ahí escondidos. Pero no te detengas, avanza, porque en el proceso de manifestación esa parte va a ser clave para que estés ahí a un paso de vivir una vida extraordinaria, una vida de disfrute y una vida de una mayor manifestación.